Aquí vamos a hablar de la historia de un gigante. No sé los niños si saben qué historia es. ¿Cuál de los niños me dice que es esa historia de ese gigante? ¿Quién levanta la mano? David y Goliat. Qué bueno. Gracias. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas en las Escrituras y al mismo tiempo una de las historias quizás más mal entendidas, porque muchos ven cómo David derrotó a ese gigante Goliat y piensan que es solamente una escena de valor de David frente a un enemigo tan imponente. Y nos dicen que debemos imitar ese valor de David frente a los gigantes que se presentan en nuestras vidas. En parte, esto es verdad. La diferencia la hace la confianza que él tenía, no en su propia fortaleza, porque él estaba enfrentando a un gigante que era mucho, mucho, mucho mayor que él. Y David no era un Rambo, como vemos en la película, que podía vencer a todo el mundo y que nadie le hacía nada, sino que su confianza, su valor para enfrentar a ese gigante vino por su fe en el poder y en las promesas de Dios para su vida. Y yo quiero que veamos esta historia. Y este mensaje lo hemos titulado Vence tus gigantes. Porque todos nosotros enfrentamos gigantes, situaciones que nos dan temor, situaciones que nos atemorizan tanto que nos controlan y no sabemos lo que vamos a hacer. Y cuando hablamos de gigantes nos referimos a pecados o situaciones que dominan nuestras vidas. Óyeme bien, pecados o situaciones que dominan nuestras vidas. Pecados con los que luchamos diariamente, pecados ante los cuales nos sentimos impotentes, pecados que nos tienen atrapados, como dice un autor, John Bloom, como un gato a un ratón. Pecados que nos abruman, que nos parecen difíciles de enfrentar y que nos hacen sentir desesperanzados. Esos pecados pueden ser autolástima, egoísmo, depresión, como vamos a ver más adelante, pero los mismos no nos permiten vivir a plenitud, con gozo, nuestras vidas cristianas. Y lo primero que quiero que veamos, el primer punto, es Goliat, su persona. Vamos a leer de los versículos 1 al 11 para que veamos a Goliat. Los filisteos, dice primero de Samuel 17:1, se reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá. Y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba en el otro lado del monte y entre ellos el valle. Versículo 4. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. 6 codos por 45 centímetros y un palmo eran 22 centímetros. Eso da 2.92 metros. Goliat medía como 9 pies y 6 pulgadas. Miren, yo tengo 6 pies. O sea que Goliat era yo de aquí hacia arriba, imagínense. Yo traté de medirlo, pero ni sabía cómo. Y ese hombre se para en un lado del monte a desafiar. Está aquí una montaña, hay un valle, otra montaña allí, aquí está el ejército filisteo, allí está el ejército de los israelitas, y él se para ahí, él sale. Pero fíjense lo que pasa, él no solamente era grande, fíjense lo que dice el versículo 5, tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla. Una cota de malla era como unas escamas de pescado, así como unas láminas que lo protegían en todo
el cuerpo. Y el peso de la cota de malla era de 1000 ciclos de bronce. ¿Ustedes saben cuánto es eso? Alrededor de 125 libras. Óigame bien. Versículo 6. Tenía también grebas de bronce en la pierna y una jabalina colgada en el hombro. O sea que él estaba blindado, como decimos nosotros. Porque hasta aquí, hasta en las piernas, él tenía esa protección de bronce. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Quizás los que no han visto un telar funcionando, donde se teje la tela, esas máquinas automáticas, no han visto el rodillo. Pero el rodillo del centro del telar es largo y grueso. Y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, o sea, 7 kilos. La punta de la lanza, óigame bien, la lanza era como un rodillo. Y la punta de la lanza pesaba alrededor de 15 libras. Ahora, imagínense la fuerza de este hombre, porque para usted levantar un rodillo de un telar, y que solamente la punta de la lanza tenía 15 libras, y él tenía que manejar esa lanza con una mano. Imagínense la fuerza que tenía ese hombre. Y dice el texto que el escudero iba delante de él. Pero miren el versículo 8 para que ustedes vean lo que dice. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo? Y la idea, ¿acaso no soy yo el filisteo, el campeón? Y vosotros, siervos de Saúl, escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Esa era una tradición en los ejércitos cuando iban a pelear. Si en vez de nosotros ponernos a pelear como ejército, tú mandas un representante tuyo y yo mando un representante mío y pelean, el que gane ya se le da la victoria y no hay ese derramamiento de sangre. Y el ejército que pierde entonces es esclavo del ejército que ganó. Así no había un derramamiento de sangre inútil. Pero miren lo que dice el versículo 11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Ahora yo le pregunto a ustedes algo. ¿Y por qué esos hombres tuvieron temor? ¿Por qué los israelitas tuvieron temor? Si ellos habían peleado contra muchos ejércitos. En una ocasión ahí mismo en 1 de Samuel 14, Jonatán, el hijo de Saúl, enfrentó a un grupo de filisteos con los escuderos. Esos hombres habían conocido muchas victorias. Saúl había conocido muchas victorias. Ellos habían vencido gigantes, quizás no tan grandes como Goliat en otras ocasiones. ¿Qué pasaba con ellos? En esos momentos ellos no tuvieron el valor para enfrentar a Goliat porque les faltó fe en Dios. En esos momentos ellos vieron a Goliat más grande que el Dios de Israel. Y ellos estaban viendo a Goliat desde una perspectiva humana. Veían a ese hombre blindado de casi 10 pies de altura y nada más. Pero Saúl también tuvo miedo. Y Saúl tuvo miedo porque él ahora estaba luchando en su propia fuerza. Recuerden que él había querido hacer las cosas a su manera y el Espíritu de Dios no estaba con él. Y sin el Espíritu de Dios, Saúl no podía enfrentar a Goliat. Fíjense que el mensaje se llama: vence tus gigantes. Tú no tienes frente a ti a un Goliat que lleva una espada y que tiene un escudo, pero es un gigante a tus ojos. Yo te pregunto, yo quiero que hagamos este análisis. ¿Cuál es el Goliat que gobierna tu vida?
¿Cuál es el Goliat que es el primer pensamiento cuando tú te despiertas en la mañana y es el último pensamiento cuando tú te vas a acostar en la noche? Tú sabes lo que es tener una preocupación, un problema, un miedo, un temor desde que tú te despiertas hasta que te acuestas. Tú sabes lo que es luchar con la soledad, tener que depender de ti mismo, de ti misma, de llegar a la casa en silencio, sin tener a nadie que compartir, o lo que es luchar con la depresión, o con el abuso sexual, o con las facturas que no puedes pagar, o el gigante de un pasado que tú no puedes olvidar, o el gigante de las posiciones que tú querías alcanzar y no lo has podido conseguir, las personas que tú no puedes complacer, el alcohol que tú no puedes dejar, un futuro que ya tú tienes miedo de enfrentar, el rechazo, el maltrato, la venganza, la vergüenza. Tu gigante puede ser un problema financiero, un hábito pecaminoso que te domina, un problema de salud que es como un aguijón en la carne, que tú no sabes lo que será de tu futuro. La presión de un grupo de amigos con quienes te relacionas. Tu gigante puede ser el temor a fracasar en el colegio, en la universidad, en tu profesión, en tu empleo. Ese gigante que te atemoriza puede ser la presión de grupo de tus amigos en el colegio. O puede ser alguien que no te deja progresar y avanzar en tu caminar con el Señor. Y hay un gigante último que todos tendremos que enfrentar, que es el gigante de la muerte. Ese gigante está contigo todo el tiempo. Yo lo digo por experiencia propia, yo no sé si será la experiencia de ustedes. Cuando tengo algo que me atemoriza, que me preocupa, que me da ansiedad, que me deprime o que me da pánico, abro los ojos y eso viene a mi pensamiento. Paso el día entero luchando con ese pensamiento. Me voy a acostar y eso viene a mis pensamientos. Miren lo que dice el versículo 16. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Así son esos pensamientos. 40 días donde Goliat iba en la mañana, iba en la tarde y desafiaba al ejército de Israel. E imagínense esos militares de Israel, generales experimentados, formulando planes para vencer al gigante. 40 días han pasado y ellos no pueden hacer nada. Ese gigante cuando aparece nos domina por completo, si lo vemos desde nuestra perspectiva humana. Ese gigante es como ver una televisión que ocupa toda nuestra visión y eso es lo único que nosotros vemos. Nos controla, nos atemoriza, nos hace sentir impotentes y sin esperanza. En segundo lugar, yo quiero que veamos a David y cómo David enfrentó a ese gigante. Versículo 12. David era hijo del efrateo de Belén de Judá llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al jefe de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Donde vivía David y su padre estaba alrededor de 16 kilómetros de donde estaba el campo de batalla. Y él quiere saber de sus hijos y le envía comida a ellos. Versículo 20.
Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gad, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían, no temor, no, gran temor. Soldado experimentado, vuelvo a repetir. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Y miren lo primero que David dice, la primera característica, la primera directriz que debemos tener presente si queremos vencer a los gigantes que tenemos delante de nosotros. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Miren la visión espiritual de David. Este es un filisteo incircunciso. Él no es parte del pueblo del pacto. Él está fuera del pacto y de las promesas de Dios. ¿Y cómo él se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Nosotros somos los escuadrones del Dios viviente. Nosotros somos el pueblo del Señor, es lo que está diciendo. Nuestro Dios es el único que vive. Los dioses de ellos no están vivos ni dan vida. ¿Quién es ese que desafía a los escuadrones? No dice al ejército de Saúl, no dice al ejército de Israel, dice a los escuadrones del Dios viviente. Él tenía una visión, una perspectiva espiritual de las cosas. Los soldados que estaban allí solo veían a un gigante de 10 pies que parecía imposible de vencer. Pero David estaba viendo a un mortal que no era parte del pueblo de Dios, que estaba desafiando al Señor de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Él vio un conflicto entre las fuerzas del mal y entre Dios. Saúl y sus hombres vieron a Goliat y dijeron en sus mentes, es tan grande que nunca lo vamos a poder vencer y matar. Nosotros estamos perdidos. David vio al mismo hombre y pensó, es tan grande que cuando me enfrente a él y le tire, no voy a poder fallar. David sabía que él no estaría solo cuando se enfrentara a Goliat. Él sabía que Dios estaba a su lado e iba a pelear con él y por eso él vio la situación desde el punto de vista de Dios. Y es como dice un autor, mirar las circunstancias imposibles desde el punto de vista de Dios nos ayuda a poner en su correcta perspectiva los problemas gigantes. Una vez que los identificamos, podremos pelear mejor. Ese es un filisteo incircunciso. Él no forma parte del pueblo, del pacto y de las promesas de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los que tenemos la circuncisión, es lo que está diciendo David. Nosotros somos los llamados por Dios, los separados por Dios. Y si tú quieres empezar a derrotar a los gigantes en tu vida, tú debes empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. No importa qué tan grande sea ese gigante, no importa que tenga 10 pies, 12 pies, no importa. Dios está ahí, Dios está contigo, Dios está a tu lado. Y tú quieres empezar a vencer esos temores, esos pecados que te dominan. Lo primero que tú tienes que hacer es identificarlos en tu vida. No le pases un paño tibio, como decimos nosotros. Identifica esos pecados.
Ay, nadie me entiende, yo tengo conflictos con todo el mundo. Pero fíjate una cosa, el conflicto es fruto del egoísmo. El conflicto es fruto de nosotros querer hacer nuestra voluntad. ¿De dónde vienen los pleitos y la guerra entre vosotros? Dice Santiago. No vienen de vuestras pasiones que combaten contra el alma. Tú tienes conflictos con muchas personas porque tú eres una persona egoísta y tú tienes que empezar a identificar eso. Quizás tú eres una persona inestable que no dura en ningún trabajo, que empieza un proyecto y no lo termina, que vive sin un horario. Tú no eres un poeta, ni un artista, ni un bohemio. La vida no es así. Tú eres una persona de doble ánimo. Tú quieres tratar de servir a dos señores. Tú quieres hacer las cosas como a ti te parece y quieres tratar de servir al Señor. Y ese enfoque dividido de la vida resulta en una vida inestable. Hay personas que mienten, como el caso de Abraham. Abraham mintió en relación a su esposa Sara y dijo que era su hermana. ¿Y por qué dijo que era su hermana? Porque él tuvo miedo. Y hay personas que mienten porque están controlados por el temor al rechazo, al maltrato. Entonces tú tienes que empezar a ver cuál es ese pecado que te está dominando. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Hay personas que dicen, tú sabes que yo me airo, pero yo soy un loco manso, yo me subo y después me bajo, yo exploto y luego se me pasa. Pero dice la Escritura que cuando tú te airas con una persona, tú estás cometiendo homicidio. Miren lo que dice la Escritura, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. No, es que mi problema es que yo tengo una aventura. Yo soy casado, pero tengo una aventura con otra mujer. Yo estoy en un idilio, echando una canita al aire. No, eso es una aventura. Eso no es una aventura. Eso es adulterio, como dice la Escritura. Y ese adulterio te va a llevar a la ruina porque tiene un efecto devastador sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. Entonces tú tienes que identificar ese gigante, ese filisteo incircunciso que está en tu vida para tú empezar a tratar con él. Pero ahora dicen, bueno, la homosexualidad, bueno, es un estilo alternativo de vida. Esa es la preferencia sexual de las personas, pero la Escritura lo llaman perversión y abominación a Dios. El aborto. Esos abortos voluntarios, eso es una interrupción del embarazo, es el derecho a elegir, pero la Biblia lo llama homicidio y derramar sangre inocente. Si tú quieres vencer a tus gigantes, cualquiera que sea, tú tienes que llamar al pecado como Dios lo llama y llamarte a ti mismo como Dios te llama. Goliat no era un filisteo campeón, era un filisteo incircunciso. Y lo que él estaba haciendo era pecado, era ofensivo a Dios. Y David sabía que el pueblo de Israel eran el ejército del Dios viviente y nosotros, mis amados hermanos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Dios nos llamó a nosotros para que vivamos en santidad. Él ha hecho una circuncisión en nuestros corazones para que nosotros vivamos para Él. Esa fue la resolución de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para enfrentarse a los escuadrones del Dios viviente? Y cuando tú tomes esa resolución, al igual que lo que hizo David, mira lo que pasa. Hubo oposición. Versículo 28. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Estaba él preocupado por esas ovejas? ¿Él estaba celoso por el valor que David había demostrado en ese momento? No sabemos, pero sí sabemos que hubo oposición.
Pero lo primero que tú debes hacer es tener una visión espiritual y llamar a cada cosa por su nombre. Lo segundo que vemos en el texto, para vencer los gigantes en nuestras vidas, debemos depositar nuestra fe en el Dios viviente. Fíjense lo que dice el versículo 31. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con el filisteo. Si ninguno de los guerreros van a dar ese paso, yo lo voy a dar. Entonces Saúl, dice el versículo 33, dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. ¿Qué estaba viendo Saúl? A un muchacho. ¿Qué estaba pasando con Saúl? Que estaba siendo incrédulo. Pero tú no eres más que un muchacho. Él estaba mirando con los ojos carnales. Él estaba mirando lo que tenía delante de sus ojos. Pero esa no era la forma como David estaba mirando su situación. David no estaba mirando al gigante. David estaba mirando a Dios. Y Dios era tan real para él como era Goliat de real para todo el ejército de los soldados de Israel. Él estaba confiando en el Dios que tenía un pacto con su pueblo. Él no tenía una fe romántica, etérea en el Señor. No, él sabía a quién estaba enfrentando. Él tenía una fe activa, una fe agresiva, una fe que va detrás del problema, una fe que marcha para resolver ese problema luego que lo ha identificado. Una fe que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y miren dos características de esa fe. Esa fe está basada en la experiencia personal de cómo Dios lo había bendecido en el pasado. Saúl no ve las cosas como la está viendo David y ridiculiza a David. Pero David está recordando cómo Dios había actuado en su vida. Y eso es algo que tú debes recordar. Miren lo que dice el versículo 34. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones de Dios viviente. Fíjense, en el versículo 36, él le repite lo mismo del versículo 27. Y dice: y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me va a librar de las manos de este filisteo. Nos hace bien a nosotros mirar atrás y ver todas las bendiciones que nosotros hemos tenido de Dios durante toda nuestra vida, nuestro caminar en la fe, cómo Dios no nos ha dejado, cómo Dios no nos ha desamparado, cómo Dios no nos ha abandonado, para nosotros tomar valor para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. La fe, óyeme bien, la fe recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Y sabe que Dios no cambia. Oye bien, sabe que Dios es inmutable y sabe que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestro Dios es mayor que cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Y eso es lo que David estaba viendo. Es como dice un pastor, Steve Cole, a quien doy crédito: ¿tienes tú esa fe personal en el Dios viviente que tenía David? Cuando el león o el oso venga a tu vida, en vez de tolerarlos, debes enfrentarlo y cortarlo de raíz. O tú vences el pecado, o el pecado te destruye a ti. Por eso, hablando del pecado de la lujuria, el Señor nos dice en Mateo 5:29, si tu ojo derecho
te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. El Señor no está hablando aquí está hablando de una manera simbólica. Él no está hablando aquí de una automutilación. Él está usando lo que se llama una hipérbole para demostrar la seriedad del pecado, de la lujuria y el deseo perverso. Y Él está diciendo, es más provechoso perder uno de los miembros de tu cuerpo que sufrir las consecuencias eternas de la culpabilidad de un pecado como este. El pecado debe ser eliminado drásticamente. Por eso, fíjense que empezamos identificando cuál es ese pecado que domina tu vida. ¿Cuál es ese filisteo incircunciso que a ti te atemoriza? Ahora, ya tú lo identificaste. Entonces, ahora tú debes ejercer fe en que Dios te va a ayudar a resolverlo. Y esa fe tiene dos características. Primero debes ver, como hizo David, cómo Dios te ha ayudado a través del tiempo. Y esa fe también está fundamentada en el Dios viviente, no en sí mismo ni en ningún método humano. ¿Qué quiero decir con esto? La fe descansa en Dios. Y ustedes saben lo que pasa con nosotros, que somos tan orgullosos y nos creemos que no la sabemos toda, que somos los que más sabemos de la bolita del mundo, que nosotros queremos ayudar a Dios. Y la fe debe descansar en Dios. David le dice cómo el Señor lo ha librado del oso y del león. Miren lo que dice en el versículo 37, en la segunda parte. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Yo me imagino cómo Saúl le dijo eso. Bueno, no había nadie más que fuera a luchar con él. Y él le dijo un cliché, ve y que el Señor sea contigo. Ay, que el Señor te bendiga, como decimos nosotros. Las palabras de David eran de su corazón, de un corazón que tenía fe. Las palabras de Saúl, aparentemente, por el estado espiritual de Saúl, por lo que él había pasado, como hemos visto, que lo vemos en capítulos anteriores, eran palabras piadosas, pero salían de un corazón vacío. Entonces Saúl, para ayudar a David, dice el versículo 38, mira lo que hace Saúl. Vistió a David con sus ropas militares, vamos a ayudarte ahora. Le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares, sobre sus ropas militares y trató de caminar. Óigame bien, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ella. ¿Dónde vemos la falta de entendimiento de Saúl? Es que él insistió a David que se pusiera esos elementos de protección. Y dice que David probó andar y no pudo andar. Yo me imagino que David con todas esas cosas puestas debe haber sido un espectáculo. Un caballero de eso de la Edad Media, así que no podía ni siquiera moverse. La armadura del rey le quedaba sumamente grande. Eran muchas tallas superiores a la talla de él. Y él sabiamente rechaza ese ofrecimiento de Saúl. David no quería apoyarse en ningún instrumento humano. Él quería apoyarse en el Dios viviente. Óigame bien. Su confianza no estaba en la espada, no estaba en el escudo, no estaba en la armadura impenetrable, sino en la fuerza del Dios de su salvación. ¿Qué pasa con nosotros? Que confiamos mucho en nosotros mismos. No, yo lo puedo resolver. Yo tengo capacidad. Yo soy el que más sabe. Yo soy en esta área el que puedo resolver todas las cosas. Él no pensó así. Para luchar con ese gigante, él no pensó así. Su fe descansó en Dios. Si él iba a enfrentar a ese gigante, él no iba a confiar en la armadura. Él iba a confiar en aquellas cosas que nunca le habían fallado. ¿Qué era? Su honda y sus piedras. Miren,
una aplicación de esto. El dudar del poder de Dios y de su capacidad y propósito para ayudarnos es una de las mayores tentaciones que nosotros enfrentamos como hijos suyos. Nosotros queremos coger los mecanismos del mundo, coger nuestras propias astucias y destrezas para entonces nosotros ayudar a Dios. Vienen problemas, surgen enfermedades, nos agobian las pérdidas y recurrimos a una fórmula, a una idea que nosotros hemos descubierto. ¿Tú sabes a quién debemos recurrir primero? A Dios. A Dios. Y David sabía que él tenía una fuente mayor de poder que cualquier cosa que él pudiera hacer. Por eso en el Salmo 31 él dice luego, aborrezco a los que esperan en ídolos vanos. Óyeme bien, aborrezco a los que esperan en ídolos vanos. Mas yo en Jehová, dice él, he esperado. Mas yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, dice él. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de mis enemigos, líbrame de mis perseguidores. Líbrame, Señor, de esta situación. Con esto no estoy diciendo que para enfrentar nuestros gigantes, las situaciones en las cuales nos encontremos, no hagamos nada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos confiar primero en Dios y utilizar los métodos de Dios para enfrentar esos gigantes, no los métodos de nuestra propia invención, no coger un atajo que viole los principios de la palabra de Dios, no hacer las cosas como a nosotros nos parece, no hacer las cosas como el mundo lo hace. Dios no nos va a bendecir de esa manera. La forma de hacer caer al gigante del pecado en tu vida no es usando el último método humano, sino confiando en Dios con todo nuestro corazón. La fe siempre honra a Dios, no los métodos. Y Dios siempre honra la fe. Eso es lo que Él hace. A mí me gusta mucho el Salmo 33. Yo quiero que ustedes vayan allí conmigo. Salmo 33. Versículo 13. Dice, el Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él, que modela el corazón de cada uno de ellos. Él, que todas las obras de ellos entiende. El rey no se salva por su gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí, los ojos del Señor están sobre los que son inteligentes, los que siguen sus propios métodos. ¿No dice así? Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Yo he dicho que la fe descansa en Dios. La fe trabaja descansa en Dios y trabaja con los métodos de Dios. ¿Qué método usó David? Como yo dije ahorita. Bueno, David, dice el texto en el versículo 40, se quitó la armadura de Saúl, tomó su cayado, su bastón, fue al arroyo, cogió 5 piedras lisas, la puso en el saquito de pastor que tenía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Con 5 piedrecitas lisas del río para enfrentar a un hombre de 10 pies que estaba blindado, como decimos nosotros, como está descrito en los primeros versículos. Humanamente eso es imposible de llevar a cabo, de vencer.
Y eso nos lleva a la tercera característica. La primera que vimos fue su visión espiritual de las cosas. Él no vio un gigante, él vio un filisteo incircunciso, que no era miembro del pueblo del pacto. En segundo lugar, él depositó su fe en el Dios viviente y esa fe lo llevó a recordar cómo Dios lo había librado en situaciones anteriores y cómo también él debía descansar en Dios y en los métodos de Dios y no en métodos humanos. En tercer lugar, para vencer los gigantes en nuestras vidas, debemos buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Yo creo que si hubiera sido yo digo, mira, ese gigante me va a matar, yo me voy a enfrentar con él. Pero si yo lo derroto, yo voy a ser famoso. El hombre que mató al gigante, ya tú sabes la pompa que me van a dar a mí. Yo voy a ser el que va a tener más fama. Me van a hacer presidente. Yo voy a ser el rey de Israel. David no estaba preocupado por eso. Él no estaba preocupado por que a él lo reconocieran. Él estaba preocupado por la gloria de Dios. Israel, como hemos dicho muchas veces, era el pueblo del pacto. Y el nombre de Dios estaba atado al pueblo de Israel. Y mientras un filisteo incircunciso los desafiara, Dios mismo era desafiado. Por eso David estaba indignado. ¿Por qué? Porque el honor de Dios era pisoteado. Pero el caso de Saúl es diferente, hermanos. Saúl había buscado su propia gloria, como vemos en sus acciones anteriores. En el capítulo 15 se nos dice que Samuel se levanta temprano para ir al encuentro de Saúl y le dicen, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Saúl no estaba pensando en las cosas del Señor, él estaba pensando en sí y en su propia gloria. Él estaba guardando los preceptos de Dios por las apariencias, pero internamente él estaba buscando la gloria de Dios y no la suya. Dios le dice a través de Samuel, mira, yo quiero que tú pelees con Amalek. Y cuando pelees con los amalecitas, yo quiero que tú lo destruyas a todos, porque ese pueblo ha hecho mucho daño a Israel. Él pelea con Amalek, Samuel va donde Saúl, no cumplió lo que Dios le dice, reservó lo mejor del ganado. Le dice a Samuel que eso fue el pueblo que lo hizo así. Y Samuel se quiere ir. Y Saúl le dice, no, quédate para el sacrificio. Ya es verdad que yo pequé, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Sí, yo estoy arrepentido. Yo voy a hacer la cosa como tú dices, pero ven conmigo al sacrificio para que mi imagen se mantenga delante de todo el mundo. Él no estaba buscando la gloria de Dios. David sí. Y buscando esa gloria de Dios fue que salió a enfrentar el gigante. Miren lo que dice el versículo 41. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho, rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Señores, a marcharle a ese hombre, ir para arriba de Goliat, ir cruzando ese valle con ese hombre esperándome allí, miren, yo no voy. Ustedes dirán porque son guapísimos, pero yo no voy. Yo tengo que hablarle mucho a mi alma y a mi mente ante muchas situaciones y a sitios donde voy que me da ansiedad y algunas cosas me dan pánico. Tengo que hablarle mucho a mi alma, no lo niego. David no salió corriendo, miren lo que dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Por eso yo te voy a vencer.
Y por eso es que nosotros vamos a vencer a todos los gigantes que se presenten en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos identificarlos. Por eso debemos ejercer fe. Y nuestra motivación debe ser la de David, el buscar la gloria de Dios. Goliat acudió a la batalla en su propio nombre, en su propia fuerza, en sus 10 pies de estatura, en su propia fortaleza, con su gran espada, con su lanza que la punta pesaba 15 libras. David, un niño, un hombre joven, sin fortaleza en ese sentido, acudió en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dice: el Señor te entregará hoy en mis manos. Y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Para que toda la tierra sepa que estamos luchando por la gloria de Dios. Para que toda la tierra sepa que estamos enfrentando los gigantes y andando en santidad para la gloria de Dios. Versículo 47. Y para que toda esta asamblea que el Señor, para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Mis hermanos, la batalla es del Señor. La batalla no es nuestra. Dios va delante de nosotros. Dios está dirigiendo nuestros pasos. Y Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Esos filisteos estaban desafiando al pueblo del Señor. Y eso debemos nosotros ver. Satanás está atacando. Mis hermanos, tenemos conflicto con la carne, tenemos conflicto con el mundo, tenemos conflicto con el maligno. Él es el príncipe de este siglo, Él es el que controla todas las cosas. Pero Dios está de nuestra parte y la victoria está asegurada. Y eso es lo que nos permite a nosotros luchar con esos gigantes de la pornografía, de la homosexualidad, de la mentira, de la depresión, de la ansiedad, de los ataques de pánico. No importa qué tan fuerte, qué tan grande se vea el enemigo. Goliat estaba mucho mejor armado, Goliat tenía mucho más experiencia en combate, pero David sabía que su Dios era mucho más poderoso. Y esa es la esencia de la fe genuina. La fe no mira la habilidad humana. La fe no mira el tamaño del obstáculo. La fe no dice no puedo. La fe no dice nunca se ha hecho. La fe no dice no sé cómo lo haré. La fe no dice ¿por qué a mí? No dice nada de eso. No, la fe dice gigante, tú vas a morir porque Dios te ha entregado en mis manos. Y el nombre de Dios va a ser glorificado. David no sabía de lanza, ni de escudo, ni de armadura, ni de espada, pero conocía a Dios y tenía su honda y su piedra y con lo que tenía en su mano salió a pelear y salió a pelear con esas armas que él conocía, que parecían insignificantes delante de ese gigante y delante de los guerreros, pero en la mano de Dios esas armas son poderosas, mis hermanos, poderosas para derribar fortalezas, poderosas para enfrentar cualquier situación que tengamos frente a nosotros. Él confió en que Dios le iba a dar la victoria. Eso es lo que hace la fe. La fe mira más allá del problema. La fe ve a Dios obrando. La fe sabe que lo que sucede no es obra de la casualidad. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso. Ahora la pregunta es, ¿poderoso para qué? Para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Tú y yo no podemos. Lo que para ti y para mí es imposible, para Él no lo es. Y así fue que David fue a combatir. Versículo 48 ahora. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo.
David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en la frente. Y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. E hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron con una piedrecita. Yo estaba viendo la velocidad con la que lanzan la pelota a los pitchers y es aproximadamente lo que más fuerte lanzan, 105 millas, 108 millas por ahí. Eso es alrededor de 168 kilómetros por hora. David tiró con una honda, o sea que esa piedra sería chiquita, pero iba rápido. Y le dio tan duro ese gigante en el único sitio que tenía descubierto, en la frente, que se le quedó clavada. Dios estaba con David. Dios está con nosotros. ¿Y qué hizo el ejército de Israel? Atacó a los filisteos y los derrotó. Para concluir, mis hermanos, qué bueno es ver cómo nosotros podemos vencer esos gigantes. Pero yo quiero dar una nota más, y es que hay un paralelismo entre la vida de David y la de nuestro Señor Jesucristo. Y solo quiero destacar que así como David venció a Goliat, Cristo venció a nuestro mayor enemigo, que es la muerte. Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice en el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos pecado. Vamos camino a una condenación eterna si no tenemos a Cristo. Pero Hebreos dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Cristo se hizo sangre y carne. Cristo adoptó nuestra naturaleza. ¿Tú sabes para qué? Para enfrentar el mayor de los gigantes que nosotros no podíamos enfrentar. Para darnos redención a través de su sangre. Él vino a la tierra a morir y a partir de su muerte pudo conquistar la muerte en su resurrección. ¿Y tú sabes qué? Satanás, en ese sentido, fue inutilizado. No importa las armas que él utilice con aquellos que han recibido a Cristo para salvación, él nada puede hacer. Nada puede hacer. Y nosotros podemos decir como Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Ese último enemigo que todos nosotros vamos a enfrentar no debe atemorizarnos, porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y Él resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios, el regalo de Cristo que Él tiene en su mano. Aun cuando llegue ese momento, nosotros estamos seguros. Alabado sea el Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por la vida que Él nos ha dado. Gracias por la esperanza que tenemos.